Hamlet, permíteme iniciar, primero agradeciéndote por el aniversario, y en segundo lugar, pues ya causó escozor, ya causó bastante dolor. El día de hoy, en la madrugada, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la primera cabeza que rodó, en términos salariales, porque ya ves que últimamente son muy sensibles, fue la de Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, anquilosado por lo menos los últimos 15 años. Según cálculos, 200,000 pesos mensuales, por 15 años, ahí casi pegándole a los 40 millones de pesos en todo ese tiempo, sin contar los aguinaldos, sin contar las dietas, sin contar un montón de cosas, prestaciones, seguros y demás. Hamlet, ¿hay razones para creer que Edmundo va a ser el primero de varios que van a caer en el INE? Secretario ejecutivo rico con pueblo pobre, Manuel. La verdad es que es una ofensa. Y además habla de su posición como un empleo, ¿no? Y en realidad, pues es un título virreinal, ¿no? Es un título nobiliario. Y aquí tenemos, mira, la demanda que presentó el Instituto Nacional Electoral ante el Tribunal Electoral, queriendo defender lo indefendible. Ellos mismos aquí reconocen que el secretario ejecutivo solamente puede ejercer 2 periodos de 6 años, solamente puede tener una reelección, pero pues ya lleva prácticamente 15 años y además fue recientemente designado por otros 6, o sea, quería aventarse más de 20 años en el instituto. Es el Porfirio Díaz de este siglo, ya le gustó el puesto. Y qué cosa más democrática, ¿no? Que quedarte 20 años en el mismo cargo. Entonces, bueno, la reforma electoral, el Plan B, establece en su artículo 17º transitorio que con la entrada en vigor de esta reforma cesa en su cargo el actual secretario ejecutivo, que el instituto tiene que designar a uno provisional y que cuando esté completo el Consejo General del INE, por deferencia a los aspirantes que en este momento están concursando por una consejería y por la presidencia, es decir, cuando estén los 11, cuando venga el relevo de Ciro, de Lorenzo y de los otros 2 consejeros, pues entonces ya el Pleno del Consejo General, conforme lo establece la Constitución, designe al nuevo secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. O sea, la Cámara no está designando a nadie en lugar de Edmundo Jacobo. Simplemente pues cambiaron las funciones de la Secretaría Ejecutiva, cambia el papel que tiene el secretario ejecutivo, cambia entonces el cargo, aunque tenga la misma denominación, y por esa razón pues tiene que salir, tienen que designar uno provisional, esperar a que terminemos con el concurso de designación de consejeros electorales en este Parlamento, y ya en mayo podrán designar a su sucesor, quien estará por 6 años, del 2023 al 2029, en ese cargo, pero ojalá que se refresque esta Secretaría Ejecutiva. El agua que se estanca se pudre, Manuel. El agua que se estanca se pudre. Pregunta, y se va Jacobo, pero el que llega va a tener las mismas condiciones que él, los mismos beneficios, o eso también se elimina? No, se eliminan facultades que convertían al secretario ejecutivo prácticamente en un vicepresidente del Consejo General. Tenía amplias facultades en temas que tienen que ver con procesos internos, con la designación de las estructuras del Instituto Nacional Electoral en los estados, con la representación también del propio instituto. Entonces, bueno, esa parte se modifica. Será un secretario ejecutivo que esté al servicio de los consejeros, y no al revés, consejeros al servicio del secretario ejecutivo. Y yo creo que la nueva persona que llegue va a acatar la ley de remuneraciones y va a ganar menos que el presidente de la República, porque sí es una ofensa. Ya lo ponía en la conferencia matutina del presidente, pues brutos son cerca de 260,000 pesos. Entonces, bueno, son recursos que están fuera de todo orden, fuera del contexto social en el que vivimos, tomando en consideración pues los salarios promedio que existen en nuestro país, aún para los profesionales más calificados. Correcto. Hamlet, ahora, ¿por qué tanto llanto? ¿Por qué tanta tristeza ahora que Jacobo Edmundo Molina sale del Instituto Nacional Electoral? La compañera colegisladora
en tu caso, la senadora Patricia Mercado, llorando, no, ni siquiera una plan de que se quiera, llorando por la salida de Jacobo Edmundo Jacobo, ya da igual, por el contexto en el que se quiera dar, llorando por la salida de este personaje, que ella misma reconoce, dado más de 15 años de servicio al Instituto Nacional Electoral, pero no solamente ella, también Ciro Murayama, que ya nos estabas presentando ahí parte de la denuncia del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, o sea, es prácticamente como si se tratase de un sepelio, como si alguien se hubiera muerto. No, no, perdón, el señor, que Dios le dé muchos años de vida más, simplemente se retiró y dudo mucho, Hamlet, que esté triste. Él tiene derecho a un finiquito, por cierto, muy bueno. Yo creo que todo el mundo está triste excepto él. Él se va a casa muy bien, Hamlet. Están de luto por los privilegios. Lo que se está terminando es con los privilegios en este país. Y tienes razón, fíjate, en las publicaciones recientes en redes sociales ha habido información sobre un cálculo del finiquito a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, pero tendremos que estar muy pendientes de qué tamaño es el finiquito que le van a dar a Edmundo Jacobo después de 14 años ahí en el cargo, Manuel. Mira, aunque fuera el mejor servidor público en la historia de este país, aunque fuera una persona excepcional, aunque fuera alguien irreemplazable, aunque fuera alguien que cumplió diligentemente con su trabajo, un paladín de la democracia, simplemente no es sano, Manuel, que alguien esté 14 años en un cargo. El sistema no funciona así. El cargo más longevo, digamos, en nuestro país, que sea electo, es no popularmente, pero sí electo por el Parlamento, por ejemplo, pues es la designación de los ministros de la Suprema Corte y son 15 años. Pero esto, bueno, pues ya es un exceso porque ya está rompiendo la barrera de los 20 con estos 6 más que le dieron. Además, en un tema poco ético, porque como a 2 meses de irte o a 4 meses de irte, de un periodo de 9 años, o sea, te queda el 10% de tu periodo. Y aprovechas ese último tramo para dejar a tu cuate otros 6 años en su cargo como secretario ejecutivo. Y hubo quien levantó la voz en el Consejo General del INE y no le pareció adecuado esto. O sea, por respeto a los próximos integrantes del Consejo General, por respeto al próximo presidente, bueno, o a la próxima presidente del Consejo General, tendrían que dejarle esta decisión a los que vienen, no a los que ya se van, dejar sembrados ahí a sus amigos. Pues yo entiendo, ha nacido una relación que va más allá de lo profesional, tienen derecho a tenerle cariño a las personas, pero pues eso no tiene que ver con el ejercicio del servicio público, que le agradezcan si ellos consideran que hizo un buen trabajo por esos 15 años de servicio a la patria. De nuestro lado, pues también aprovechamos el pastelito para festejar, entonces no doble. Triple festejo. Triple festejo, entonces. pido 3 velitas, una por ti, una por nuestra amiga Julieta y una porque ya se va Edmundo Jacobo. No seas así, diputado. A ver, Hamlet, también esta parte que creo que es importantísima, porque fuimos a la marcha del domingo, el Zócalo se llenó, esa es la verdad, por 45 minutos. Tampoco la epidermis de Polanco aguantó bastante el sol de la Ciudad de México, pero algo que estuve escuchando una y otra vez es que Andrés Manuel, la retórica más fuerte y más común que escuchó el domingo fue: Andrés Manuel no es que quiera destruir al INE, quiere debilitarlo quitando a todos los trabajadores. O sea, piensan que está en riesgo su credencial de elector. Piensan de todo corazón que van a despedir a María, a Juanito, a Panchito, a Manuel, que trabaja en el INE y que te tramita tu credencial de elector, que te toma la foto para la credencial de elector, y ellos creen que esas son las personas, los obreros, que van a ser despedidos y así, de alguna manera, ganar más elecciones Andrés Manuel. Y algunos llevaban, debo de decirlo, muy creativos, ¿no? Como que sus pancartas del INE, como si fuese una credencial gigante, y ponían un hueco y ponían ahí su cara. O sea, creen que su INE y que la gente que trabaja en el INE, pero la de pueblo, va a ser la despedida. Pues hasta el día de hoy, siendo las 5 de la tarde con 20 minutos,
el único que ha salido del instituto a efecto inmediato por el plan B, pues ha sido un miembro de la élite burocrática. Hamlet, cuando se termine de consumar todo este plan, porque todavía faltan muchas cosas que hacer, pues realmente nadie de ellos, de los trabajadores del INE que tramitan credenciales, se van a ir. Y cuando se termine de consumir, si es que no pasa en la Suprema Corte, que ese es un tema que me gustaría hablar contigo, entonces, pues prácticamente todos los opositores, no los ciudadanos politizados, sino los que realmente fueron manipulados por el miedo, bueno, no pasó absolutamente nada. Sí, bueno, Manuel, queda muy claro que quienes se van con este plan B, pues son los que pertenecen a la élite de la élite del Instituto Nacional Electoral. Se reduce la estructura porque es un aparato muy obeso, que tiene cierta razón pensando en un funcionamiento de décadas pasadas. A lo mejor hace 20 años sí necesitabas tener 5 vocales. No había tecnología, no había facilidad en las comunicaciones, no había tanto software. El Instituto Nacional Electoral se ha negado, por ejemplo, a avanzar en la aplicación de tecnología para la capacitación. Debería de existir, como sí existe en el Tribunal Electoral, un campus virtual, el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, para mayor precisión. Tiene una escuela judicial electoral que está permanentemente en línea, donde todo el tiempo hay programas de capacitación, hay diplomados, especialidades, maestrías, hay de todo. Y es un nivel muy alto, la verdad, funciona bien. ¿Por qué el instituto no ha avanzado en tener un campus virtual, no para cuando se acercan las elecciones, sino que de manera preventiva, toda la ciudadanía pase por este curso de inducción? Por ejemplo, tú cumples 18 años, te dan tu credencial de elector y que te digan, oye, pues métete al programa por si en algún momento te toca ser funcionario de casilla, que ya sepas cuáles son tus responsabilidades. Pero se niegan a utilizar la tecnología, quieren tener un aparato pues muy obeso, muy burocrático, y lo único que se está tocando en este momento pues es la élite, que son los vocales que tienen salarios superiores a 100,000 pesos. Entonces tienes 1,500 de estos vocales distritales en el país. Con el plan B podrían verse afectados 1,200 de ellos. Estos 1,200 vocales tienen ingresos por cerca de 1,500 millones de pesos al año. Entonces, pues la verdad es que sí es un alivio para las finanzas del instituto. Y yo confío en que nos van a dar la razón en la Corte. En otras dimensiones a nivel local han existido reformas electorales y se han confirmado medidas de austeridad. Entonces, la verdad es que siento que las cosas van a caminar bien aquí. El recorte es menos gravoso en las estructuras estatales, donde también hay una junta local, que es a nivel entidad federativa. Esa está integrada igual por 5 y pasa a 3, y las distritales de 5 se quedan con un responsable permanente, y ya cuando hay proceso electoral, el INE determina esta estructura, pues podría volver a ensancharse cuando se necesita. Ese es el punto de la reforma en cuanto a la estructura. Fusionar otras áreas que son muy similares, capacitación y organización, pues son primas, son hermanas. La parte jurídica con contenciosa, sí, de la misma manera. Se trata de generar también ahorros porque tenemos una democracia muy costosa, pero me siento muy tranquilo, Manuel. El propio ministro en retiro, Cosío, lo aceptó en el Zócalo. Fíjate, es la primera vez que lo dice un referente de la oposición, particularmente él, que creo que funge como su abogado. El ministro ahora litiga, no está impedido para ello, la ley se lo permite, pero seguramente está representando a la oposición, o muy probablemente. Y lo que él dijo es que, desde su perspectiva, el plan B puede ser declarado totalmente o parcialmente inconstitucional. Entonces, para mí, que la oposición ya esté hablando solamente de ciertas porciones del plan B, pues nos indica que el litigio va a ser muy preciso. Por ejemplo, en este caso, en este recurso que hoy presenta el INE, solo se impugna el artículo 17º transitorio de la reforma. Entonces, en realidad, bueno, pues sus mentiras van a caer por su propio peso. Vamos a darle respuesta a esto. Un grupo de diputados vamos a presentar un escrito para defender lo que aprobamos aquí y se acaba de publicar, Manuel. Correcto, diputado, la pregunta del millón.
la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene posiblemente uno de los puntos más cruciales en cuanto a definición en el sexenio, no en el sexenio. Ya cambió el timón de la presidencia de la Corte, de la Suprema Corte, Hamlet, y la verdad, los resultados en un mes han sido no pésimos, devastadores prácticamente. Desbloqueo de cuentas a Rosario Robles, a Linda Cristina Pereira Gálvez, a Luis Cárdenas Palomino, la exoneración a Rosario Robles, que le quiten la muerte política y pueda postularse a puestos públicos, el amparo a Cabeza de Vaca, o sea, lo de Juan Collado, o sea, un montón de cosas, Hamlet, que no habían ocurrido tan pronto, tan rápido, en un periodo de tiempo tan corto. Y es esa misma corte, es ese mismo poder judicial que entre 11 ministros van a tener que decidir qué va a pasar con el plan B. Yo sé, tú nos los vas a explicar en este momento, que ciertamente no debería de haber certeza jurídica para decir que es inconstitucional. Se cumplió el ABC para que fuese constitucional. El presidente lo vía al legislativo, el legislativo lo aprueba, se devuelve y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Tan simple como eso, Hamlet. Pero a pesar de ello, pues está la especulación. Y yo no tengo una impresión clara de que la Corte vaya a aprobarlo o desecharlo, Hamlet. Es prácticamente en esos últimos instantes que tuvimos en el juicio de García Luna. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a declarar inocente o culpable? Bueno, ¿qué va a pasar con la Corte? ¿Lo va a declarar constitucional o no? Nos asiste la razón, Manuel, estamos seguros de ello, pero no puedo negar que cualquier cosa puede pasar con este poder judicial. Y tú acabas de poner 4 o 5 ejemplos muy claros. Ya nada más les faltaba dejar en libertad a Mario Marín, ¿no? Fue algo que la única determinación en contra, digamos, de alguien que está bajo proceso. Me refiero a de personajes de alto perfil. Pero la realidad es esa. Hemos tenido mensajes muy negativos en los últimos días. Tan es así que hoy, bueno, ya el presidente de la República en la conferencia matutina habla de la posibilidad de entrar a una reforma al Poder Judicial, que yo creo que es muy necesaria, es muy útil. Hace rato también en conferencia, mi coordinador Ignacio Mier recordaba, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura Federal pues está desactualizado. En teoría es el órgano que imparte disciplina, administra disciplina al interior del Poder Judicial, pero tiene muchos años que no se toca. Fue una figura que se creó pues hace varias décadas y necesita una actualización. En ese aspecto, Manuel, sí tenemos una preocupación por el Poder Judicial. Nos está pasando en este momento con el Tribunal Electoral también, con la Sala Superior, que está dictando prácticamente una sentencia a la semana relacionada con el proceso de renovación de consejeros del Instituto Nacional Electoral. El 23 de diciembre dictaron la primera sentencia que modificaba la convocatoria, una hace algunos días. Ayer emitieron otra sentencia, todavía no está el texto, pero de lo que discutieron ahí en la sesión, uno de los magistrados, el magistrado Vargas, les dice a los demás que pues no están siendo claros con lo que quieren que la Cámara de Diputados haga. Entonces se genera incertidumbre con este Poder Judicial, Manuel, pero por eso va a ser muy importante estar atentos, estar vigilantes, y bueno, el presidente ya lo manifestó, ¿no? Yo creo que la siguiente gran reforma en nuestro país va a ser la del Poder Judicial. Ojalá que le toque a él, y si no, pues será para quien ostente la presidencia en el próximo sexenio, por supuesto, de Morena. Correcto. Hamlet, a reserva de que quieras agregar algo más o en algún posible planteamiento de lo que podamos esperar en los próximos días, ahora que ya está en el Diario Oficial de la Federación el Plan B, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia y análisis aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX, Hamlet. No, reiterarte la felicitación también a mi amiga Julieta, y dispuestos a defender el Plan B del presidente de la República. Vamos a comparecer ante el Tribunal Electoral con un escrito en las próximas horas. Ahí les estaremos informando. Que tengan muy buena tarde. Un saludo a toda la audiencia y felicidades a todos.
Muchas gracias, Hamlet. Y hay un problema por ahí porque sacaste el pastel y pues hay que repartirlo entre 8,690 personas que están viendo sin máscaras. Entonces, vamos a ver cómo arreglamos eso luego, pero eso ya queda entre nosotros. Hamlet, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí como todos los jueves. Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia. Es el diputado federal Hamlet Almaguer hablando con nosotros sin máscara.